Hola a todos y bienvenidos. Hoy Miri me está acompañando porque aceptó participar en uno de mis inventos. Obligada. No, hay, obligada, hay un arma no. apuntándome por ahí. Alana está así, a punto de morderme si me voy. Se trata de como un juego de sobrevivencia, donde Miriani tendrá situaciones especiales donde tendrá que escoger entre tres opciones siempre para tratar de avanzar en cada nueva etapa y según sus respuestas, entonces va a evolucionar el escenario. Ok, me acabo de enterar, pero yo no sabía porque yo estaba aquí. Es un invento, como diré. Entonces, ella no sabe absolutamente nada. Yo creé la historia de A a Z y vamos a ver por cuál camino ella va a ir y si va a lograr sobrevivir, porque es el punto, lograr sobrevivir. Estoy segura que voy a morir en el capítulo 1 o 0.1. Entonces las tres opciones que tú vas a tener, a veces va a haber opciones más o menos normales y a veces va a haber opciones completamente absurdas, dignas de películas. Interesante. Entonces vamos a ver si tú vas a escoger los caminos más simples o caminos un poco absurdos. Ok. Y ahí vamos con el inicio de la historia. ¿Okay? Tienes que estar muy atenta para saber, y ustedes también, para saber cómo se va a desarrollar la historia. Estás manejando tu vehículo. Estoy al lado de ti, durmiendo. Para pasar el tiempo, escuchas la radio. La música es aburrida, así que cambias regularmente de emisora. En algún momento pasan una información. Otro caso de desaparición ha ocurrido ayer en el sector. María, de 23 años, nunca regresó a casa, llevando a 11 el total de personas que se esfumaron este año. Una terrible situación que asusta a todos, mientras la policía nos informa una vez más que no consiguieron ninguna pista cuando el blanco total. ¿Qué ha ocurrido? De repente te despiertas en una pieza oscura. Yo estaba manejando. ¿Puedes imaginar lo que ha ocurrido? Ok. Estabas escuchando la emisora y de repente te despiertas en una pieza oscura. Okay. Húmeda, te duele mucho la cabeza. Cuando intentas pararte te das cuenta que estás completamente encadenada. Ni siquiera puedes levantarte por completo. Rápidamente tus ojos acostumbrados a la oscuridad te permiten ver a otra persona en la pieza. Está acostada. También a tu derecha hay unos escalones que suben hasta el piso superior. ¿Qué haces? Ahí vamos con la primera pregunta con las tres opciones. Número 1. Tiras en las cadenas hasta que ceden. Porque estás muy fuerte Sí, yo voy al gimnasio. con todos estos ejercicios que estás haciendo. Tratas de hablar con la otra persona. Sociabilizar es importante. Gritas para que venga alguien a ayudarte. Obviamente. Igual que las películas. Obviamente que si grito, nadie va a venir. Porque quien puede venir fue quien me encadenó. Si jalo las cadenas. Nada es talórico. Ok, pero si jalo las cadenas no me voy a poder zafar. Así que yo trataría de hablar con la otra persona para sacarle información, ver si esa persona tiene más tiempo que yo ahí y si sabe cosas que yo no sé. Ok. Y luego jalo las cadenas. Entonces, tratas de hablar con la otra persona. Sí. Bien. La otra persona apenas se mueve. Parece herida. Finalmente termina por susurrarte. No hagas nada estúpido. Son todos locos. Ella termina por decirte que se llama María, cuando de repente escuchas ruidos en el piso superior. Pasos, una puerta abriéndose y alguien bajando las escaleras. Finalmente una mujer aparece frente a ti, con una sonrisa perversa en el rostro. ¿Qué haces? Opción 1. Suplicas a esta mujer de liberarte a ti y a María. Prometes que irán a verla en la cárcel. Ok, sí.
No como estas películas, prometo no decir nada. Ahí es el contrario, prometes ir a verla a la cárcel. Sí. Okay. 2. Le devuelves tu mejor sonrisa perversa a ver si se asusta. Ahí se muere de la risa. Sí, exacto, se muere de la risa. Se muere ahí mismo con la llave a la mano. No dices absolutamente nada. Yo no diría nada, porque yo soy muy de evaluar a la gente. Entonces yo dejaría que ella entre, evalúo a ver qué quiere, por qué estoy ahí, porque no la voy a suplicar, porque no me va a dejar ir porque yo le suplique. Yo me quedaría evaluándola, no digo nada. A ver. ¿Es tu opción? Sí. Ok, ahí vamos. Ella contesta. Pero yo no he dicho nada. ¿Por qué bueno, contesta? Es verdad. Ella habla por sí sola, habla sola. Okay. Bien, me gusta así, en silencio es bueno, pero con gritos es mejor. Ay, mierda. Saca un cuchillo y te lo clava un poco al nivel de tu hombro izquierdo para jugar contigo. Obviamente gritas de dolor y ella parece muy satisfecha. Ok. Qué sádica la tipa. Te dice, pronto será tu turno. Primero debo terminar con María. Finalmente se marcha mirando a María con su terrible sonrisa. Y se marchó. Y a su barco le llamó. Libertad. Estamos viendo demasiados chistes online con esa canción. Sí. ¿Qué haces? 1. Preguntas a María si sabe cómo salir de aquí. Si supiera, estuviera afuera. Preguntas a María si no tiene por casualidad un serrucho para cortar las cadenas. Gritas a la mujer malvada de volver, que no terminaste con ella. Cónchale, qué difícil. Las tres son cosas que yo no haría. Por eso es absurdo. ¿Sabes qué? Voy a preguntarle a María si no tiene un serrucho. María, es que se llama. María, sí. Voy a preguntarle a María si no tiene un serrucho en el bolsillo. Ok. Porque como esto es ilógico, yo voy a ser ilógica también. Ja, Preguntamos a María. No esperabas que yo preguntara eso. No, no te preocupes por mí. Él planificó el mal. María te contesta que no tiene serrucho, pero quizás puedes usar la llave secreta escondida en la tubería cerca de ti. Obviamente estás completamente impactada como acabas de hacerlo. ¿Por qué no te lo digo antes? ¿Ah? Segundos después estás libre. ¿Qué haces? Número 1. Liberar a María y llevarla contigo. Una mujer media muerta seguramente será útil. Eso es como, te doy la opción, pero no la tomes, porque es estúpido. 2. En la condición que esta María no podrá ayudarte ni lo más mínimo, mejor dejarla aquí, mejor subir sola, la policía la encontrará después. 3. Mejor decides fabricar una trampa mortal debajo de las escaleras. Así cuando la mujer vendrá, caerá y se matará. Yo no creo que me llevaría a María. O sea, es que eso haría que sea difícil para mí salir y para las dos. O sea, lo mejor sería que yo saliera y llamara a la policía, pero no puedo. Entonces, mi otra opción sería, no voy a fabricar una trampa mortal, por Dios, como que tengo el tiempo de fabricar una trampa mortal. Me voy a llevar a María. ¿Te llevas a María? Oh. Ay, no. O hacer una trampa. O subir sola. Tú subes sola. Subo sola. ¿Es tu última palabra? Sí, eres muy cruel. Planificaste el mal. Con cuidado subes las escaleras. La puerta no está cerrada. Del otro lado ves un pasillo. Apenas sales que te percatas que la puerta de salida está ahí mismo a tu izquierda, pero está cerrada con llave. Avanzando por el pasillo, ves a tu derecha una pieza medio cerrada. Se puede ver un poco adentro. Ahí, un hombre está mirando la televisión. Un poco más lejos encuentras a la cocina, donde aprovechas para agarrar un cuchillo. Finalmente, al final del pasillo, está una escalera para subir al primer nivel de la casa. ¿Qué haces? Decides ir a matar al hombre, uno menos.
Ok. Subes las escaleras. Seguramente es la mejor opción, lo has visto en películas. Tú llegas al techo y ya, tú te salvaste por el techo. Te escondes adentro de un armario. Voy a volver con el cuchillo a matar al hombre. ¿También? Claro, porque ¿cómo me voy a subir al techo y cómo me voy a meter en el armario? No, no es el techo, es el Voy a primer subir la nivel. escalera para Ok. después tener que bajar. Está Así bien. que voy a matar al hombre. Ok. Uno menos. Cosa que yo no haría, yo me escondería en el closet en la vida real a esperar que se vayan todos. Es una opción. Mientras se encargan de María. Ay, oh. Discretamente vuelves cerca del salón. Empujas la puerta, te acercas al hombre y lo acuchillas. Sorprendido, él se defiende y te insulta. Me insulta. Sí. ¿Me fue bien? Cuando finalmente cae al piso sin moverse, no tienes el tiempo de recuperar el aliento. Cuando la bruja de ahorita te salta encima, pelean y con la energía de la desesperación logras noquearla. Estás malherida, pero viva. Encuentras encima de ella una llave. Con suerte, se trata de la llave de la puerta para poder salir de aquí. ¿Qué haces? 1. Buscar a María, es tiempo de irse de aquí. 2. Irte sola, duchaste suficiente. 3. Subir las escaleras primero, tienes algo pendiente. No, bajo y me llevo a María. Ok. María, vámonos. Es tiempo ya. Buscas a María. Sí. Sosteniendo a María, te diriges hasta la puerta y logras salir de esta casa. Felicidades, te salvaste a ti misma y a María, y se te olvidó a Nicolás. ¿Y dónde estaba Nicolás? Quizás en el primer nivel de la casa. ¿Se te olvidó? Pues nunca me lo mencionaron. Yo te mencioné que al principio estaba contigo durmiendo en el vehículo. Oh, malo eres tú. No me salvó. Pero yo no me acordé Pensé que de tú ti. ibas a salvarme, no me Pero yo no me salvaste. acordé de ti. No me salvaste. Yo aparezco raptada sola. Yo qué sé que tú estás ahí. Yo lo dije al principio, yo diré que está muy atenta. Ah, bye. Y se marchó. Y yo puedo ver qué pasaba si yo me devolvía a buscarte. Por lo menos para saber. Ellos quieren saber también. Bueno, también, vamos a ver. Si yo me hubiera devuelto a buscar lo que se me olvidó. A subir las escaleras después Sí. de tu doble asesinato, Ajá. te mata todo el mundo. Soy ninja. Entonces tú subes las escaleras y en una habitación me encuentras amarrado en una silla. Ok. Ok, O sea que yo te dejé ahí con todo el mundo. sí, tú me dejaste ahí. No, porque cuando yo me fui con María, yo llamé a la policía para que vayan a ver el lugar y encontraron a Nicolás. Esa La es verdad, había solamente ellos dos en La la historia casa. real. Sí. Entonces me salvaste indirectamente. Tu favor fue a María. Había muchas opciones posibles. Tú podías, por ejemplo, si te escondías en el armario, tú ibas a hacer mucho ruido porque estaba lleno de trates y de tazas y todo eso. Entonces te iban a atacar los dos juntos. Y ahí te ibas a morir. Porque los dos contra uno tú mueres. ¿Ok? Entonces tú estabas a un pelo de morir escorriendo sí, el porque armario. o sea, la verdad es que yo hubiera ido al armario, porque en el armario puedo esperar a que se despeje la zona y salir de nuevo, porque lo otro era ilógico. O sea, yo no voy a ir con cuchillo hasta que... Es que no, yo soy pendeja. Bueno, ¿tú quieres saber las opciones más chistosas? Ok. Subir con María, ok, hasta el nivel donde está el señor, el malo secuestrador mirando la televisión. Tú ibas a llegar con ella hasta la cocina, las dos iban a tener un cuchillo. Y luego, si tú decides subir las escaleras con ella, la mujer subió en este nivel de la casa. Entonces el hombre está abajo y la mujer está arriba. Y tú vas a escuchar a la mujer susurrándome a mí, de quedarme tranquilo, que aún estás viva. Entonces, de quedarme tranquilo. Entonces, cuando la mujer sales, ahí tú vas a tener dos opciones. Enfin, tres. Como siempre, tres. O te puedes esconder tú sola en otra pieza,
O tú podías empujar a María encima de la otra mujer para que peleen las dos mientras tú haces tu vida. ¿Ok? O tú podías esconderte detrás de María y irte por otro lado. Que acuchillen a María mientras yo estoy atrás de entonces ella. María sirve de escudo. María el escudo. Ok. Entonces si tú hacías eso, María iba a caer las escaleras con la mujer se iba a romper el cuello. María, cuando se va a levantar de nuevo, el hombre iba a matarla. Y después, si tú decides salvarme, entonces soy yo que mato al hombre. Ok. Como quiera, la cosa no acababa bien para María. Yo la salvé. O sea, era María o era Nico. Y yo no sabía que Nico estaba ahí. Así que... realmente María muere en 80% de los casos. Entonces tú salvaste a María, sí. Ok. Pero... Te salvé porque después la policía se fue. Me salvaste, pero no directamente. Sí. Incluso se te olvidaste que estaba ahí. Pero entendiste la historia. Okay. Sí, también tú podías encontrar una pieza llenos de periódicos para realmente asegurarte que ellos son bien los secuestradores. Lleno de periódicos con mensajes como nunca nos atraparán, jaja, la policía no sirve, todo eso. Okay. Y dime, ¿te gustó la historia? Estaba muy chula. Pero fue una trampa lo de Nico. Pero ok. No fue una trampa, te diré. Hay que estar pendiente de lo que estoy diciendo de la historia. Es cierto, porque si yo estoy manejando y Nico está durmiendo, ¿dónde está Nico? Seguro alguien se preguntó. Vamos a ver en los comentarios. Díganos en los comentarios si ustedes me habrían salvado, porque mi esposa no. Un estornudo de tristeza. Si te gustó el video, como siempre, regálame un like, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Salud!